Hola, me llamo Andrés Sanz y os cuento que el otro día fui a una de las exposiciones más increíbles y alucinantes que he visto jamás. Era en el CaixaForum de Madrid y sabía que estaba dedicada al cómic, pero no tenía ni idea de la enormidad de lo que allí estaba expuesto. Nada más y nada menos que una colección insuperable de páginas originales de cómic que repasa la historia completa de 120 años de historieta europea y americana. Está todo, casi no falta nada. La mayoría de los originales pertenecen a un coleccionista francés, Bernard Mahé, que ha logrado reunir una de las colecciones más impresionantes sobre la faz de la Tierra. Todo lo que aquí se expone son obras maestras, algunas de las imágenes más famosas de la historia del cómic. Bernard es dueño de una galería de arte original de cómic en París, Noeno Arte, y lleva décadas reuniendo este tesoro. He visto muchas exposiciones de originales de cómic, pero jamás ninguna como esta. Así que se me ocurrió una idea y me puse manos a la obra. Le pedí a mi amigo Santiago Rapalo que me acompañara en mi siguiente visita a la exposición con la intención de grabar nuestra conversación mientras comentábamos los dibujos. Así podríamos compartir esta guía improvisada con aquellos amigos interesados en el cómic y la ilustración. Y sobre todo, pasar la voz para que nadie se pierda esta oportunidad. Podréis ver originales rarísimos de Tintín, de Little Nemo, de Linkal de Moebius, de Mortadelo de Ibáñez, de Chris Ware, de Frank Miller, Neil Adams y Will Eisner. Y muchos más. La exposición continuará hasta el 28 de agosto en el CaixaForum de Madrid y luego comenzará un tour por otras 5 ciudades de España. Este es el primero de varios vídeos de esta exposición que iré subiendo a mi nuevo canal. No somos expertos ni académicos, solo somos dos fanáticos del tebeo y el dibujo y no estamos a sueldo del CaixaForum. Hacemos esto para animaros a ir a ver estas maravillas y por puro amor al arte, el arte del cómic con A mayúscula. Vamos pues, adelante, bienvenidos a la exposición Cómic, Sueños e Historia. A disfrutar. Bueno, entonces este es el principio de la... Este es el de la principio, exposición. bueno, sí, los orígenes de la narración secuencial. Y yo creo que este dibujo pues es de las cosas más especiales y más increíbles que pueda tener nadie en una colección de cómic original. Bueno, se puede decir que es casi el origen del cómic americano. El título era The Hogan's Alley, que es el callejón de Hogan's. Esto lo empezó publicando Pulitzer en los periódicos en Nueva York. En su periódico Nueva York. ¿Cuándo data? Esto es del año 96, 1896. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Y entonces el invento de Pulitzer era tratar de crear un suplemento de humor enfocados para la población inmigrante que no controlaba el inglés y que por tanto no compraba los periódicos. Entonces la idea era, vamos a crear algún tipo de dibujo con texto que sea divertido, que sea gracioso, que sea simpático. Siempre son imágenes caóticas, en donde siempre hay un gran plantel de personajes que cada uno están haciendo algún disparate, y en medio hay un personaje que empieza a ganar cierta importancia, que es este personaje que lleva un camisón y que siempre tiene escrito como un texto, ¿no? Si te fijas aquí, solo lo que vemos es texto escrito en carteles, Sí, no hay bocadillos ni nada. todo el texto de alguna manera está justificado. O sea, está escrito en cosas. Hay un bocadillo que es en un pájaro. lo que canta el pájaro. Eso es. La historia de este personaje es que a los pocos meses Pulitzer hace un experimento que es publicarlo en color. Y entonces el personaje aparece con un camisón amarillo. La gente le empieza a llamar el niño amarillo, Yellow Kid. A cierto tiempo después, Occult se va a publicar con Randall Hearst y se lleva a Yellow Kid. En ese momento se podía. Y entonces empieza a publicar Yellow Kid, lo empieza a dibujar Pulitzer o otro dibujante. Como era una prensa, la de Pulitzer y la Hearst, muy sensacionalista, de ahí viene el nombre de prensa amarilla, por Yellow Kid, porque eran los que publicaban al Yellow Kid. De ahí viene el nombre de prensa amarilla. Entonces, claro, aquí esta es una de las primeras imágenes donde todavía el personaje de Yellow Kid es uno más entre un montón de niños, ¿no? Y luego posteriormente ya tendrá su historia. Tuvo tanto éxito el experimento de Pulitzer que descubrieron que no era suficiente con sacarlo los domingos, sino que podían sacarlo toda la semana. Porque claramente si se enganchaban al periódico, aunque solo se fuera para leer el chiste, pues ¿por qué no publicarlo todos los días? Así es como se comienzan las tiras de prensa famosas, clásicas. Eso es. Pues también tienen un estilo que es muy... cómo se dibujaba
donde las niñas tienen muy dibujadas muy bien Fíjate qué bien está dibujado. Mira este el niño pelo. Aquí esto parece Robert Crumb directamente. Sí, claro. Ahí está. ¿Ves cómo Esto es Robert Crumb, ves cómo hay una línea directa con Robert Crumb? Yo lo veo, vamos, ¿Por qué? Pues porque este tipo de tramas para crear grises, para poder luego imprimir esto en periódicos y crear un negro o un gris, se utilizaban tramas, ¿no? Que es una cosa que siempre se ha hecho en los grabados y en las publicaciones desde la creación de la imprenta. Sí, el rayado ese, ¿no? Claro, Rayado, exactamente. Es que esos son todos los pantalones de Robert Crumb tienen eso, ¿no? Sí. Es que, vamos, todo este niño aquí tumbado, digo, pero bueno, mira este. Mira este que se ha caído del árbol. ¿Qué pasa? Hay que tener en mente una cosa, el tamaño es un tamaño más o menos grande, bueno, de dibujo, pero esto se publicaba en periódicos que tenían un tamaño el triple, el cuádruple de lo que ahora entendemos como un periódico. Y eso permitía que también pudieras estar mucho rato viendo las aventurillas, viendo cada uno de los personajes, estos dos niños que se están dando un beso, todas las bromas y todas las payasadas son que... Los dos chicos, estos uno se llama Otto y otro se llama Bob. Son los ojos que es verdad. Es que es buenísimo. Te pones a... Es muy bueno. No, es buenísimo. Sé cómo la expresividad que tiene. Mira esta niña. Mira qué mala es. Y este cara de pánfilo. Y esta, que es feliz de la vida, con ese megalazo. También es la moda de... Y el payaso, que será luego el Yellow Kid, ¿no? Bueno. Vaya. 4, 1, 2, 3 y 4. 4 páginas dominicales de Little Nemo. De Winsor McCay. Eso es como si tuvieras, yo qué sé, 4 Leonardos en tu casa. Una de las obras cumbres del cómic, del momento de los pioneros, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que hay mucha experimentación, empieza a consolidarse algo gráficamente mucho más sofisticado, por ejemplo, como Little Nemo, ¿no? Little Nemo le dan un tamaño enorme en el periódico para que pueda publicar dibujos con esta calidad gráfica. Hay algo que es muy bonito de ver en los dominicales de Little Nemo, que es que como él entendía que eran dibujos para publicar en periódicos y por tanto además la calidad técnica de impresión era bastante baja, él subraya a los personajes con una línea para separarlos de los fondos. Entonces todos los personajes tienen una línea muy gruesa. Me parece como que si estuvieran casi recortados, ¿no? Porque luego cuando se van a colorear destacan mucho mejor los personajes. Lo que hace Winsor McCay también, que a mí me encanta, es que cada página tiene un título diferente. O sea, el título siempre es Little Nemo en Slumberland, Little Nemo en el País de los Sueños, pero cambia la tipografía y el diseño de los títulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hay una tira arriba, siempre que es una tira horizontal muy larga, donde coloca el título, y en cada Sunday, pues en cada dominical, va variando. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Ya ha cambiado, y que es algo que luego Chris Ware retomará, ¿no? Que es la idea de voy a pesar de que luego voy a contar una historia que se continúa, voy a hacer que cada página sea como un dominical, que cada página sea como única. Entonces, lo bonito de las páginas de Little Nemo es que se pueden ver completas. O sea, digamos, puedes disfrutar del diseño conjunto de toda la página. Las historias de Nemo siempre son iguales, que es que el niño se queda dormido, tiene un sueño, aquí empieza el sueño, ¿no? Y al final de la página se despierta en la cama. Lo gracioso es que los sueños se continúan. Al día siguiente se vuelve a dormir y continúa en el punto donde lo había dejado más o menos, o en otra historia, ¿no? Hay un personaje que aparece en las historias de Little Nemo que lleva escrito en el nombre, en el sombrero, la palabra despierta, y cada vez que le ve
Se despierta. Es que no me digas que está influido todo. Estaba viendo este dragón, este personaje, inmediatamente cuando lo he visto he pensado, Bone. Sí, sí, ¿No? sí. El dragón de Es Bone. verdad, Bone, claro. Es igual. Sí. Bueno, o por lo menos a mí lo que me parece igual. Bueno, es pero igual de qué idea tan expresivo. increíble que aparece el dragón y no te lo esperas, ¿no? Sí. Y de repente No, ve que mete la lanza y dices, ¿pero qué va a hacer? Y aparece Y es un carro. aparece un trono, un sillón ahí. Sí, Y claro, él no quiere subirse, ¿no? Dice, terror, me voy a meter en la boca del dragón, entonces es cuando se despierta. Por ejemplo, esta página con la góndola esta, cómo crea este efecto de sombra, ¿no? Y están en contraluz, realmente, viene la luz de aquí. Sí, te ha dejado claro dónde viene la luz. Y la de abajo ya está debajo de la luz y es todo blanco. Ay, mira qué bonito el splash, como el agua lo dibuja, como si fuese una flor. Súper bien dibujada el agua. Como si fuera una flor todo. Aquí lo increíble de esta página, y aquí es donde se ve perfectamente también esa idea del diseño, es como, por ejemplo, en esta viñeta horizontal, ¿no? Eso que hablábamos del Art Nouveau, ¿no? De ese juego decorativo de curvas en las que cómo coloca esto y luego la curva contraria en la viñeta de abajo. Y sabe perfectamente medir el impacto al final, donde le mete mucho más espacio para dar esa vista de pájaro de toda esa ciudad, que además Pero ves esto y donde está perfectamente dibujada la perspectiva. Digo, estaba pensando, veo esto y lo mismo, estoy viendo Arzac de Moebius directamente. Sí, señor, muy bien visto. Totalmente. Esto es... Que no sé si lo vamos a ver luego, no sé si está por aquí. Risa tonta. Risa floja. No spoilers. Bueno, pero mira qué increíble está el hombre colgado, ¿no? Bueno, alucinante. Bueno, pues esto es como es el tesoro de los tesoros, 4 páginas dominicales de Little Nemo. Quería enseñarte esta. Bringing Up Father, de Josh McManus. Educando a papá, yo creo que se podría traducir. Es la historia de 2 personajes, marido y mujer, son todos una pareja irlandesa, Jigs y Maggie, que se han hecho ricos de repente. O sea, no saben muy bien por qué, se han hecho ricos y entonces pertenecen a la alta sociedad. Sí. Pero él es borrachín y tosco. Ella es la mujer que sale aquí abajo. Ella es la mujer que es arribista, quiere formar parte de la alta sociedad y se siente abochornada por todas las torpezas y todo el comportamiento absolutamente gañán que tiene su marido. Esta es básicamente la excusa para crear todo tipo de comedias. La historia aquí es muy divertida porque resulta que lleva a un amigo de visita a Nueva York, porque vive pues solamente en una villa fuera, en Long Island, y entonces le lleva de visita a Nueva York, van a Times Square, se asoman. Fíjate, esta primera mitad es absolutamente brutal, ¿no? Es como que ves ahí todo el detalle de todo, absolutamente todo está dibujado. Mira los personajes del fondo, ¿no? Y todos los edificios de Times Square, qué bien dibujados están. O los detalles de la farola y de las casas, de los edificios. Bueno, pues este amigo se lo lleva de visita, va por distintos sitios y se lo lleva al metro y le dice, mira, esto es una entrada del metro. Dice, aquí la gente entra y viaja y tal. Entonces dice, bueno, espera, déjame, voy a echarle un vistazo. Entonces pasa a la siguiente viñeta y este es el metro, ¿no? Entonces ya sabes lo que le ha pasado, ¿no? ¿Dónde está, no? No se le ve. Es que mira. Se ve el sombrero ahí de copa. Mira la gente cómo entra en Río. Me encanta aquí saltando por los aires. La niña volando. Y la niña volando. Las caras de todos. Es un día en el metro de Uptown en New York City. Y entonces total, que bueno, llega a ver, vuelve a estar su mujer y su hija, ¿no? La hija maravillosa y tal.
con vistas al Empire State, ¿no? Y le dice, ¿qué ha pasado con tal? Y dice, no, se metió en el metro y hace 2 horas que no, estuve esperando 2 horas fuera y no salía. Y entonces le llaman por teléfono, el tío ha acabado en Coney Island, dice que está en un sitio donde toman muchos perritos calientes. No saben. Me dice que menos mal que está contento de que por lo menos sigue en América. Lo que es interesante del estilo de McManus, que es comparado, por ejemplo, pues no sé, como por ejemplo esta página que es de Outcall, que también es de Yellow Kid. Fíjate cómo el dibujo es mucho más antiguo, tiene ese tipo de línea, sí, de ilustración, de grabado sí, también, ¿no? Mucho... sí, con detallitos, pero es como muy de plumilla, ¿no? De dibujito de plumilla. Y aquí de repente estamos ante una cosa muchísimo más moderna. Sí, sí. McManus es que me recuerda a una especie de dibujo casi como de arquitecto, como de diseñador industrial. Lo que me gusta mucho son los bocadillos. Mira los rabitos del bocadillo. Sí, tiene un estilazo. Mira los rabitos del bocadillo, como también tiene esa curvita. Sí, entra como Art Nouveau, sí, que es como muy elegante, ¿no? Este estilo es totalmente meticuloso, ¿no? Súper elegante, pues tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Europa y en Francia, en Bélgica. Y se sabe que Hergé era súper fan de McManus. Que te lo iba a comentar, es que claro, parece una página de Tintín. Tiene un aire, ¿no? Claro, es que es esto. O sea, tú piensas que esta página es del año 39, pero Tintín empieza en el 29, pero Bringing Up Father es anterior. Entonces, claro, Hergé, que no dibujaba a este nivel todavía cuando empieza Tintín en el año 29, ¿cuál es la idea? Se dio cuenta que lo que bonito era que los personajes eran muy caricaturescos. Está dibujado casi como parece una especie de mono, ¿no? Una especie de simio. Pero luego, fíjate ese acantilado. Es súper Hergé, es muy de Tintín. Esa mezcla entre algo meticulosamente dibujado con una línea que es igual. Date en cuenta que la línea tiene el mismo grosor en todo el dibujo. Que veíamos como en la de Little Nemo, sin embargo cambiaba el grosor, y aquí no. Aquí todo más o menos la barandilla, que sí sirve para separar. Y de hecho hace un efecto un poco raro. Sí, hace un efecto raro. Esta farola está demasiado marcada y a mí me saca un poco. Me gusta mucho más mirar hacia allá. Y es un estilo que, si te das cuenta, es limpio, no tiene prácticamente sombreado, solamente hay algún poquito en las ventanas o aquí, pero es todo básicamente de línea. Y eso es el estilo de línea clara franco-belga de Tintín por antonomasia. Entonces estás diciendo que el estilo de línea clara franco-belga es americano también. No me atrevo. ¿Qué estás diciendo? No, esto se corta, esto lo quitamos. Esto se corta, no puede ser. Tenemos que ver los Crazy Cat. Bueno, Crazy Cat ha adquirido un estatus intelectual por encima ya del resto de los autores de cómic de principios del siglo. ¿Por qué? Eso es curioso. Porque era una tira muy rara. Crazy Cat es básicamente estos 3 personajes, que son el gato Crazy, que no sabemos si es una gata o un gato, no sabemos muy bien. Es fluido. Eso es. No se sabe. Hay una historia. O sea que es mega moderno, Crazy. Luego tenemos al Officer Pup, que es este perro, que como todos los perros son como un poco, ¿no?, elementales, sí. Que es básicamente un policía. Y luego tenemos el Ignatz, que es el ratón malévolo. Básicamente la historia consiste siempre en que Crazy está enamorado de Ignatz, lo cual es bastante raro que un gato esté enamorado de un ratón, pero es así. El ratón odia a Crazy, o no le odia, pero simplemente quiere maltratar a Crazy, tirándole un ladrillo. Siempre le tira ladrillo. Y el Officer Pup lo que tiene que hacer es evitar
que Ignatz le tira el ladrillo a Crazy, y una vez que consigue evitarlo, o cuando no lo ha evitado, le mete en la cárcel, ¿no? Aquí tenemos la escena de Ignatz en su cárcel, ¿no? Jail. Aquí Claro, está en la cárcel, pero mira quién está esperándole a que salga, enamorado, Crazy. Entonces, esa historia, este triángulo amoroso de acción y perverso, se repite durante décadas. Entonces, mucha gente no lo entendía, pero ya incluso en la época no entendían por qué, ¿no? Porque no lo encontraban gracioso, hablaban raro, además hablaban con un argot extraño. Vivían en el desierto que es un poco, podría ser como el Monument Valley, ¿no? de John Ford, con estas especie de rocas extrañas, que son... Sí, ¿no? como de las rocosas, ¿no? Como de la... Sí, pero luego tampoco no existen. O sea, son ¿qué es esto? Es una especie de como de edificio, ¿no? Porque hay una entrada con unos cactus gigantes y hay una bandera. Podría ser una especie de Guggenheim, ¿no? Podría ser un museo moderno, ¿eh? O sea, es impresionante. Hay que decirlo, este dibujo, esta acuarela, estas las hacía Josh Kerryman para regalar. Y entonces, por eso están todas dedicadas. Son súper buscadas entre los coleccionistas porque son de las pocas que son a color y original, y hechas por él. Y es preciosa porque aquí lo que tenemos es un escenario, claramente esto es un teatro, y están saludando al público antes de que baje el telón. Entonces es precioso. Fíjate el detalle de la luna, que es una luna que parece algo que está cayendo de forma extraña. De una forma extraña. Todo es muy surrealista, ¿no? Eso también hizo que fuera, por ejemplo, una de las tiras más admiradas y queridas por los artistas de vanguardia, por los surrealistas y tal. Incluso Picasso. Es una cosa de Picasso que le pedía a sus amigos que le guardaran las tiras de los cómics americanos, porque le encantaban. Lo que pasaba con Crazy Cat, como te estaba diciendo, no tenía tampoco mucho éxito, pero le encantaba al editor, a Hearst, y dijo que no, que seguía Crazy Cat porque le encantaba, quería seguir leyéndolo. Entonces, si tenemos Crazy Cat hasta los años 40, que se estuvo publicando, es por William Randolph Hearst, que es el famoso magnate de la prensa que hemos hablado antes de, ¿no? Que es el que publica Yellow Kid también, y que es el que está basado en Ciudadano Kane. ¿Es el de Ciudadano Kane? Sí, es el que está basado en Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Claro. Que tiene también Herriman, que es otro como Winsor McCay, que es un diseñador de páginas único. Aquí directamente hace un diseño de tiras horizontales. ¿Y cuál es el chiste? Aquí tenemos a Crazy, que está aquí esperando, no sabe muy bien qué pasa, y de repente vemos algo que asoma y piensa que son dos lunas y se vuelve loco, y cuando se acerca trillizos. Cuando se acerca vemos que es un globo y esas son las luces, y ahí va Ignatz con la intención probablemente de tirarle el ladrillo, y lo que ha ocurrido ha sido que Crazy se ha ido. Cuando llega dice, pero ¿dónde está el gato que habíamos quedado aquí, no? El chiste era siempre igual. Entonces, ¿cómo es posible que todas las semanas inventaron chiste con la misma idea? ¿No? Son 30 años, sí. Porque este dice que es de 1919. Sí, 1919, sí. Increíble. Y luego que es una sola página. Aquí directamente ya no mete cuadrícula y hace una sola página, ¿no? Este ya es del año 39, bueno, sí, 39. A mí lo que me gusta es el rayado de los dibujos. Me vuelve loco. Esa manera de crear esa trama, de crear las sombras, es alucinante. De nuevo, esas lunas que son como piedras que vuelan al espacio, anillos o... No, parece que da la vuelta. Y luego hace esas cosas siempre, Herriman, de colocar una especie de cruces a las cosas ahí. Y mira esa especie de chimenea rara, ¿no? Ánfora. ¿Y esa qué te parece la piscina? Es totalmente surrealista. Y esto es una preciosidad, porque esta es en color. Algunas de estas también las coloreaba, te lo voy a decir, yo creo para regalar. No sé si esta está dedicada a alguien. Las primeras que se publicaron de Crazy Cat las publicaban en blanco y negro y luego ya pasaron a publicarse en color.
pero no es un color tan... El color que luego se publica en los años 40 no es acuarelado. ¿Sabes? Es un color de impresión más tosco. Pero mira este cuadro de Crazy cayendo, ¿no? Aquí lo mismo, aquí está intentando Ignaz tirarle una piedra a lo largo de toda la historia y no lo logra, ¿no? Siempre falla. Llega aquí y siempre falla. Y al final ocurre algo extrañísimo, y es que se hunde y entonces Crazy encuentra a un primo hermano, pez, con cara de gato. Y entonces cuando se encuentra con la sorpresa de que también tiene a otro Ignaz que vive submarino debajo del mar y que tiene también otra familia, como la del Ignaz de arriba, al final el otro acaba llorando, porque eso es también parte de la gracia, y es que al final le echa de menos, le necesita para torturarle. Y entonces sale por el agujero, adiós, eso es. Y ahí se encuentra con su, ¿no? Little Angel, mi pequeño angelito, ¿eh? ¿Por qué está llorando? Dice, it's only me, Clink. Efectivamente provoca la reacción buscada, pero ¿qué ocurre? Que es exactamente lo que él quiere, que le tiren el ladrillo. ¿Cuánto me quiere? ¿Cuánto me quiere? Entonces es claramente un amor masoquista, ¿eh? Es alucinante. Entonces, claro, lógicamente es algo extraño. A los niños lo pillan, pero les cuesta, porque hay mucho que leer. Luego, aquí como ha tenido que poner el 1, el 2 y el 3, porque ha creado una especie de puzzle tan raro con la página que tiene miedo de que la gente se pierda. Y tiene que ponerle a veces las numeraciones. Pero lo bonito es que no le pone número, le pone 11, entre comillas, además le pone el comillado, 14. Bueno, ¿con cuál de estos 4 te quedas? Vamos a ver, vamos a elegir. No sé, depende para qué parte de la casa. No. A ver, ¿con cuál te quedas? Tienes que elegir uno de estos 4. Muy difícil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Me quedo con el... Con el de color. Vale. No, el de color no. Bueno, que... Me quedo con las lunas. Uf, qué sophistication. Bueno, yo me voy a quedar con el de color, el más grande. Te lo he dejado. Sabía que te pedías tú eso. Bueno, vamos a dejarte... Vale, entonces estamos contentos. Si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el próximo capítulo, donde veremos obras maestras del cómic clásico americano de la Edad de Oro: Popeye, Flash Gordon, Terry los Piratas, y especialmente la página más famosa de toda la serie del Príncipe Valiente de Hal Foster, el asalto a la fortaleza de Andlecrack.